tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. No. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es miércoles del Timbre, y con el gusto de estar aquí con ustedes, pues opinando con los análisis y la información que en este día tenemos preparado para usted. Le invito a que nos siga a través de las redes sociales de Cabecera, donde usted puede recibir a través de estas mismas redes pues toda la información que se va generando momento a momento, minuto a minuto, y pues usted estará informado. El día de hoy saludo con mucho gusto a mis compañeros. Surya Palacios, ¿cómo estás, Surya? Muy bien, Alberto, encantada de estar aquí. Héctor, bienvenidos todos. Qué gusto saludarte. Héctor Romero, ¿cómo te va? Hola, pues buenos días a todos. Contento de estar nuevamente con Surya, contigo, y espero que todos los que nos ven y escuchan hayan celebrado a su mamá el día de ayer como debe de ser y como se la debemos celebrar día a día y no nada más el 10 de mayo. Es correcto, así es. Yo opino lo mismo. Las mamás hay que celebrarlas diario, todos los días y cada momento que se pueda. Hay que aprovecharlas, a los que todavía la tenemos, y a los que no, bueno, pues un gran abrazo hasta el cielo. Y bueno, pues vamos a dar inicio a los temas que tenemos preparados el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de este tema, pues que se ha generado mucha polémica entre dimes y diretes. El presidente pues ya califica de estas aseveraciones pues que se trata de algo político, este tema del aeropuerto. Déjeme contextualizarlo. Usted ya sabe que el sábado pasado se presentó un incidente en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde un avión que venía procedente de la ciudad de Mazatlán y uno que iba a despegar de la Ciudad de México rumbo a Guadalajara, pues por poco, si no es por la pericia de los pilotos, pues evitaron, ahora sí que evitaron tal cual un accidente en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y esto pues ha generado muchos comentarios, muchas opiniones, y bueno, pues incluso rumores en que se dice que esto incluso pudo haber sido hasta provocado para pues hacerlo como una presión para que el AIFA pueda tener ya vuelos o mayor número de vuelos. Pero bueno, según las versiones oficiales, se trata de un rediseño en la navegación. Surya, ¿qué nos comentas? Sí, bueno, pues todos los incidentes han sido muy graves. De hecho, formalmente los sindicatos tanto de pilotos como de controladores aéreos han dicho que se han registrado últimamente alrededor de 100 incidentes, de los cuales 30 fueron muy graves, es decir, que estuvieron a punto de ser un accidente o una colisión entre aeronaves. La verdad es de que es muy preocupante la situación que se está viviendo y sobre todo la respuesta del presidente López Obrador, que ayer dijo que este tema de los problemas que ha traído el rediseño del espacio aéreo de la Ciudad de México es un invento de los conservadores y de sus adversarios. La verdad es de que López Obrador quiere... considera que él, solo porque lo dice él, los problemas van a desaparecer. Este no es un tema político como lo trató de insinuar el día de ayer el mandatario. Esto tampoco es nuevo. El rediseño del espacio aéreo de la Ciudad de México inició en marzo de 2021. Varias personas, ciudadanos, se promovieron amparos específicamente porque en este nuevo reacomodo del espacio aéreo, en algunas colonias de la capital mexicana empezaron a pasar aviones cuando antes no pasaban por ahí, y eso generó una contaminación auditiva que llegó a molestar a varios grupos de la población, que por eso solicitaron a través del juicio de amparo la protección de la justicia federal. Al principio en estos amparos se dieron suspensiones provisionales. Este no es un tema nuevo, como insisto, ya tiene 14 meses prácticamente en operación esta nueva reconfiguración por donde pasan las aeronaves, todo para que los expertos lo han dicho, los mismos pilotos lo han manifestado, no se puede. O sea,
cuando va a despegar un avión del aeropuerto de la Ciudad de México, en el AIFA, en Felipe Ángeles, no puede despegar ninguno, y viceversa. Cuando va a despegar uno en el AIFA, no puede despegar otro en la Ciudad de México. Es decir, no hay forma en que ambos aeropuertos sean compatibles y puedan trabajar al mismo tiempo. Entonces, me parece gravísimo que el presidente trate de negar la realidad. Realmente se tiene un problema, se han tenido problemas y hay incidentes graves. Y bueno, hay que decirlo claramente, nuestra vida pende de un hilo para todos aquellos que utilizamos el aeropuerto, y cualquier accidente que ocurra, ojalá que esto no se dé, pero cualquier accidente que ocurra, pues va a ser responsabilidad precisamente del presidente, quien no solo niega el tema, sino que considera que este es un asunto político de sus adversarios, cuando en realidad estamos hablando de la vida de cientos y de miles de personas que se debe de atender. Este es un tema, no es político, insisto, esto es un tema de seguridad, y si hay algo en lo que debemos poner atención es precisamente la seguridad aérea. Ya lo has dicho tú atinadamente, Surya, no es el único incidente que ha ocurrido, ya nos mencionabas que había al menos 100 y como 30 graves o de consideración que hay que tener alerta en este sentido, porque pues es el riesgo de la vida de los pasajeros, tanto nacionales como extranjeros, que arriban a la Ciudad de México, y eso, pues imagínate, no sé, no quiero ni pensar que exista una desgracia, y bueno, pues ya imagino la comunidad internacional cómo se volcará hacia México, ¿no? En ese sentido. Héctor, ¿qué nos dices? Bueno, primero, más tardecito hay que ver la transmisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, porque varios grupos parlamentarios quieren subir el tema a la discusión mañana. Inclusive hay una propuesta de algunos senadores de que temporalmente se cancelen las operaciones en la central avionera Felipe Ángeles. Va a estar interesante la sesión, no la perdamos, creo que empieza a las 10:30, 11 de la mañana. Por el otro lado, en el Animal Planet, como le llamo yo, que es el canal del Congreso. Por el otro lado, tenemos una situación que ni la vamos a definir ahorita, porque hay muchas casualidades. La decadencia del aeropuerto de la Ciudad de México inicia cuando van a inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles. Y para mí eso no es una casualidad. Es dejar caer el aeropuerto de la Ciudad de México y saturarlo con una mala política de distribución de vuelos, del espacio aéreo, etcétera. Con el objeto, yo creo que les falló, porque era nada más asustar a las líneas aéreas y no estar tan cerca de tanto incidente que ponía en peligro tantas vidas humanas. Por eso pues, salió destapado el encargado de esto, y ahora las reuniones que hay. Sin embargo, el gobierno de la República niega que existan muchos incidentes, nada más reconocen el que se subió a redes, claro, porque se animó que lo negaran, donde un avión de una conocida línea aérea de esas de muchos colores iba a aterrizar, y el piloto se da cuenta que por la pista que le están dando ya hay un avión a punto también de despegar, y afortunadamente reaccionó rápido, tenía la visibilidad suficiente para poderlo realizar y no se puso en peligro ni a la tripulación ni los pasajeros del avión. Pero algo está pasando. Vuelas a la Ciudad de México y te traen sobrevolando la ciudad como locos. Yo no sé si de veras estén queriendo consumir el combustible que trae la nave aérea para que reduzcan el nivel de accidente en caso de tener que caer por ahí, o de plano la saturación sea de tal grado. Pero los que viajamos mucho a la Ciudad de México, nos llama mucho la atención de que esto empieza cuando van a inaugurar el Felipe Ángeles, realmente. Entonces, ¿será casualidad o será una situación plenamente manipulada para forzar a que las líneas aéreas decidieran irse al Felipe Ángeles? Ayer, ya se dio Aeroméxico y va a empezar a mandar vuelos al Felipe Ángeles. Yo quisiera saber quién le va a hacer caso a Aeroméxico. Yo vuelo 1 o 2 veces a la semana a esa ciudad
y la verdad, yo no pienso en, como de lugar, evitar vuelos a Felipe Ángeles. Entonces, creo que el éxito del Felipe Ángeles o no del éxito estará en función al mercado. Y si los pasajeros nos oponemos a volar al Felipe Ángeles, pues se tendrá que destinar a otra cosa. Además, si quieren quitar la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, es bien fácil. Llévate desde el hangar presidencial todos los aviones de las secretarías, de la Guardia Nacional, de la Marina, llévatelos ya de una vez al Felipe Ángeles. Llévate los cargueros, desde la madrugada empiezan a llegar todos los cargueros de conocidas empresas de paquetería mundiales, llévatelos también para allá. Ya anunciaron que se van a llevar los charters. Con eso basta y sobra para despresurizar el aeropuerto de la Ciudad de México y que vuelva a la operación. Y entonces ahora sí que el gerentillo nuevo del aeropuerto de la Ciudad de México se dedique a operar bien ese aeropuerto, a que los pasajeros, las gentes que lo usan estén bien atendidas, porque además pagamos altísimo derecho de uso de aeropuerto. O sea, no les estamos pidiendo que nos regalen los servicios, es estúpidamente caro el derecho de uso de aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, y por el otro lado, el Felipe Ángeles no puede operar abiertamente. En primer lugar, las rutas se cruzan. Entonces, tendrán que estar campechaneando el aterrizaje en uno y en el otro, y eso en nada beneficia al tráfico tan importante que tiene la Ciudad de México. Y en segundo lugar, el Felipe Ángeles no tiene una certificación para que lleguen vuelos internacionales. Entonces sigue siendo una central avionera comparable a la terminal de ADO en el norte de la Ciudad de México, exclusivamente para que los chairos le echen porras, pero en realidad técnicamente no sirve y no creo que vaya a servir en el futuro. Bueno, era una de las proyecciones precisamente para eficientar estos vuelos, la creación del nuevo aeropuerto, que en este sexenio obviamente pues fue interrumpida su construcción. Pero bueno, más allá de esto, pues por lo que dicen y por lo que comentan tanto Surya como Héctor, me parece una manera muy vil la forma en cómo se pudiera estar dando si es que realmente esto se hace con el fin de que los vuelos empiecen a irse al AIFA, ¿no? Porque, híjole, yo creo que la vida humana es más valiosa que cualquier aeropuerto, ¿no? Pero bueno, lo que nos están diciendo hay que poner atención a lo que pudiera ocurrir, ¿no, Héctor? Inclusive, perdón que te interrumpa, hay un serio problema de comunicación en la Presidencia de la República y sus secretarías. Ayer un subsecretario declaró que iban a reducir automáticamente el 25% de los vuelos y los iban a mandar al Felipe Ángeles. Y el presidente ayer en la mañanera dice, no, eso no es cierto, y el que firma soy yo, y eso yo nunca lo autoricé. Entonces, pues, ¿qué es gabinete Montessori o qué está pasando ahí? Que cada quien hace lo que le da la gana, ¿verdad? No, imagínate. Es que es el problema de este gobierno desde el principio. O sea, el presidente no delega. El presidente ¿cuántas gentes vamos en cada vuelo? Claro. Imagínate, en cada vuelo que llega a la Ciudad de México, ¿cuántos pasajeros vamos arriba? Para arriesgar la vida de todas esas personas. Pero es que a él no le importa. O sea, eso pues es más que claro. O sea, el hecho y él quiere llevar los vuelos a como dé lugar al Chaifa. Exacto. Ese es el problema. Tremendo, ¿eh? Sí, pues, o sea, es gravísimo. Claro, claro. Y lo único que está diciendo, pues que ayer lo dijo así, o sea, se puede ver la mañanera, y él lo dijo claramente que ese era un invento, que los problemas del rediseño del espacio aéreo era un invento de sus adversarios y de los conservadores. O sea, ¿de qué está hablando? ¿En qué realidad paralela cree que vive el resto del país? Claro. O sea, él como persona puede vivir en donde quiera, pero él es el jefe de Estado, tiene obligaciones, no solo como jefe de Estado, sino también como jefe de gobierno. O sea, la Constitución le obliga a cumplir con ciertas funciones, empezando por la protección de la vida de las personas, y dado que al señor le gusta concentrar el poder y no delega absolutamente nada, e incluso llega a descalificar a quienes se supone son los encargados y especializados en el tema del espacio aéreo, bueno, pues entonces él es el responsable. O sea, claro. No puedes tener todo el poder sin tener responsabilidad. Por eso insisto, ¿no? O sea, la vida de todos los que usamos el aeropuerto depende de él. Claro. Entonces,
o se pone las pilas y deja que las personas expertas arreglen el tema, o de plano, como lo decía Héctor, bueno, de plano, pues entonces, o sea, lo que va a generar es también de que la gente prefiera irse en otro tipo de transporte y no en el aéreo para no utilizar las terminales que, digamos, la de la Ciudad de México, que es el Benito Juárez, o el Felipe Ángeles, lo que sea. A mí tampoco me interesa viajar en el Felipe Ángeles, pero si es tan grave la inseguridad y los problemas que se generan en la operación de ambas terminales aéreas, pues francamente que hay líneas, o viajas en auto o te vas en autobús. O sea, Claro. antes que poner en riesgo tu vida. Sí, claro, claro. Además de obligaciones, el presidente tiene responsabilidades, ¿no? Que hay que señalarlo, ¿no? Pero vuelvo a insistir, me resulta algo muy vil el que se tenga que sacrificar, digo, ojalá y no ocurra, pero el que se tenga que sacrificar un accidente con el capricho de que se tengan que desviar los vuelos al AIFA. Entonces, bueno, ya Héctor ya proponía una solución y creo que podría ser la más viable, ¿no? Pero bueno, allá no escuchan. Y en base a lo que tú decías, Urya, y me permito aquí convocarlos a este tema también, en base a lo que tú decías, la forma en cómo el presidente evade este tipo de temas, bueno, lo mismo ocurre con los asesinatos de los periodistas, ¿no? En vez de dar la lamentación, pues mejor señala a los reporteros y a los medios de comunicación. Me parece eso sí deleznable, como lo dices tú, lo has señalado en repetidas ocasiones, Surya, pero nada más para darnos cuenta, 55 periodistas en lo que va del sexenio, 12 en este año y 3 periodistas en esta semana, 2 en un día. Tremendo lo que está pasando también con los periodistas y creo que es un tema que es necesario abordar desde este punto de vista, ¿no creen? Sí, sin duda, la verdad es que ya, o sea, solo esperamos, o sea, la cifra macabra de la semana, la quincena o el mes. Y los últimos asesinatos se trata de 2 mujeres periodistas que el presidente de nueva cuenta dice que lo lamenta. Le preguntaron a López Obrador de manera directa y específica de cuál es el mecanismo, la fórmula, lo que está haciendo como política pública para tratar de evitar los homicidios en contra de periodistas. Y como no existe, en realidad no hay ninguna política pública para ello, lo único que puede responder el presidente es decir, todos los días estamos trabajando en eso. No, bueno, eso es muy general. No tiene, o sea, en realidad estamos indefensos ante el crimen, estamos indefensos también ante el posible involucramiento y si no la connivencia de funcionarios y servidores públicos que pudieran estar involucrados en los homicidios que se han tenido en contra de los periodistas. La verdad es de que pues se reitera en este tema, somos uno de los, pues, el peor país para ejercer el periodismo, incluso, o sea, estamos peor que países en donde, o naciones en donde tienen guerras. En realidad, a lo único que podemos recurrir es a la autoprotección, al tratar de crear redes entre los mismos periodistas para tratar de protegernos. De lo contrario, pues estamos a merced de que se sigan cometiendo estos crímenes, sobre todo porque la impunidad también los fomenta. Es decir, como no hay castigo y hay un 99% de impunidad, pues sale muy barato en general de matar a los mexicanos y mucho más barato también atentar contra la vida y lograr que los periodistas pierdan la vida en este tipo de crímenes a partir de que no hay ningún castigo, lamentablemente. Sí, desgraciadamente no ha habido pues un castigo ejemplar con respecto a lo que ha acontecido con los periodistas. Creo que ahí el presidente, como tú lo dices, no ha aplicado ni una política pública porque pues no está en su interés, ¿no, Héctor? Mira, no le importan las vidas de los periodistas, su declaración Ni de los diciendo mexicanos, ni de los mexicanos. que los medios magnifican lo malo. Oye, pues están matando más del 20% de los periodistas en Veracruz
donde su gobernador se preocupa más por una ley inconstitucional para perseguir a los que insulten al gobernador que por querer agarrar a toda la bola de fascinerosos que tienen en el estado y que han crecido como hongos en verano con las lluvias, porque esa política de abrazos no balazos le rinde muchos frutos, pero al crimen organizado. Inclusive no nos extrañe que dentro de poco haya más periodistas en este estado, también perseguidos. Ayer denunció una periodista de un canal local de televisión que fue a entrevistar, bueno, ella y su camarógrafo fueron a entrevistar a una madre de una persona de las desaparecidas. Y fíjate qué triste irle a entrevistar el 10 de mayo, donde la madre busca a sus hijos desaparecidos. Inmediatamente que salieron, les empezaron a hacer marcaje varios individuos en motocicletas sin placas. Afortunadamente nada más fueron a amedrentarlas, no fueron a causarles ningún daño en su integridad. Pero fíjate dónde estamos, cómo supieron que iban a ir los de ese canal de televisión a entrevistar a la mamá de esos desaparecidos, y qué tan grave será la información que pudiera tener esa madre buscadora para que estén tan aterrorizados los de la mafia local de ese municipio para querer acallar a una periodista y a su camarógrafo por andar investigando cosas que les pueden causar problemas en su ratonera. Sí, es sumamente lamentable esto porque, pues, como decía, ¿no? Todo lo quieren, según el presidente, todo lo quieren hacer político, tan político como el dictamen de la línea 12, ¿no? Qué bárbaro, qué situación lo que está pasando en nuestro país con todo este tipo de decisiones que se están tomando tan erróneas y tan mal tomadas. Si es que se toman, desde luego, ¿verdad? Si es que se toman. Oigan, pues yo quisiera preguntarles y conocer su opinión. Ahora resulta que el presidente condiciona su visita a la Cumbre de las Américas. ¿Cómo está eso, Surya? Bueno, pues es que como él es amigo de dictadores, es amigo de personas que están en el poder, no a partir de los votos, específicamente el presidente Daniel Ortega de Nicaragua y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que bueno, ellos no están invitados a la Cumbre de las Américas precisamente por eso, porque no cumplen con la Carta Democrática de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Son dictadores, son personas que están ahí, que no llegaron por un proceso democrático, aunque Daniel Ortega haya refrendado su presidencia en unas supuestas elecciones que en realidad cuando fueron todos los observadores dijeron que bueno, que en realidad se trataba de una simulación de comicios, ni qué decir de la dictadura cubana. Entonces, bueno, el presidente López Obrador, que admira a los dictadores, lo que habla muy mal de él, evidentemente, habla mal, o sea, y nos muestra cuál es su verdadero talante autoritario de López Obrador. Pues él dice que si no los invitan, pues no va a ir, en protesta, digamos, como una forma de decir que Estados Unidos debe de invitar a todos los mandatarios de América Latina. Y bueno, en realidad no es un tema de a quién invite o no a quién invite Estados Unidos y su presidente Joe Biden. El tema es de que estos países en específico no cumplen con un ordenamiento internacional que aplica para todos los países del continente, como es la Carta Democrática de la OEA. Entonces, a partir de esto, evidentemente, pues están excluidos porque son unos dictadores, así de fácil. O sea, son personas que gobiernan a partir de que en esos países no existe democracia. Son países en los cuales los periodistas están en la cárcel, o son países como en Cuba, que por protestar en las calles obtienen sentencias de hasta 25 años de prisión. O sea, eso solo ocurre en las dictaduras, y defender ese tipo de regímenes
pues, o sea, no es compartido por la mayoría de los habitantes, ya no los gobiernos, los habitantes de Latinoamérica y de las Américas en general, mucho menos en México, ¿no? O sea, a mí me parece perfecto que estos dictadorzuelos no vayan a la Cumbre de las Américas, empezando por López Obrador, porque, pues, o sea, ¿cómo se va a poner a defender a este tipo de gobernantes que en realidad se la pasan oprimiendo a sus pueblos, ¿no? O sea, si el presidente no quiere ir porque coincide con los presidentes de Cuba y de Nicaragua, pues mejor para la cumbre. En realidad ahí en esa cumbre solo debería de haber demócratas, así es de que si se excluye López Obrador, pues hará bien precisamente para que, o sea, para que la misma cumbre muestre de qué lado están los gobernantes, y de la democracia o de todas esas prácticas que deberían de estar desterradas de nuestro continente. Y esto que dices, pues bueno, señalaría cuál es el rumbo que quiere López Obrador, ¿no? Pero además de antidemocráticos, pues violan los derechos humanos, como ya se ha comentado, ¿no? Héctor, ¿está en condiciones el presidente? ¿El presidente está en su derecho para poner ese tipo de condiciones o qué le pasa al presidente? No, bueno, acuérdate que tenemos una política exterior de no intervención, y pues esto es una intervención a quien está convocando a la reunión. Pero en segundo lugar, es penoso y es preocupante. Primero, deben estar preocupados en el resto del mundo porque no va a ir el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí estamos felices porque no va a ir a hacer uno de esos panchos que acostumbra hacer en esas reuniones internacionales que nada benefician la imagen de México. Qué bueno que va Marcelo Ebrard. Ten la seguridad de que el presidente es tan chiquito que nadie lo va a extrañar en esa reunión. Pero se me hace un error, y tan es así que inmediatamente el embajador Ken Salazar le cayó en los pinos el día de ayer a ver qué trae y por qué está declarando y por qué tanto amor con estos países de gobiernos asesinos, por qué no decirlo así, opresores de los derechos humanos, y que en realidad pues son totalmente antidemocráticos. Entonces, ¿de qué lado está México? Tenemos un socio comercial con el que tenemos prácticamente comprometida nuestra balanza comercial. Nuestros intercambios comerciales son con los Estados Unidos y con países de Latinoamérica que están en auge. Entonces, ¿para qué me junto con tinacos vacíos? Si lo único que voy a hacer es pasarles agua gratis. Mejor juntarse con los que tengo relaciones comerciales, fomentar esto. Seguimos pensando que México somos un país democrático donde hay libertades. Entonces, ¿por qué agarrar una posición de berrinche de niño de kinder? Decía, no, si no invitas a mi amiguito a comer, yo tampoco como. Pues no se trata de eso. O sea, las cosas como son y los intereses del país son mucho más importantes que berrinches de pose de liderazgo latinoamericano, que es lo que quiere sembrar el presidente. Ahora bien, bueno, cada quien es libre de invitar a quien quiera a su casa, ¿no? Pero bueno, ya Surya nos decía cuáles son los lineamientos para este tipo de invitaciones y por qué se excluye a este tipo de países, ¿no? Entonces, yo creo que no creo que sea la posición del presidente de condicionar al presidente de los Estados Unidos para decir, por eso voy o no voy, ¿no, Surya? Claro, claro, además dijo, o sea, le preguntaron, ¿es una especie de protesta? Y López Obrador dijo, sí, para manifestar que nadie tiene derecho a excluir a nadie. No, sí. Los Estados Unidos y el resto de los países democráticos en las Américas tienen derecho a partir de la Carta Democrática de la OEA. O sea, así de fácil. Entonces, no eres democrático, no estás invitado, ¿no? Este país todavía México todavía se puede preciar de tener democracia, porque de lo contrario, lo que Héctor y yo estamos diciendo aquí, en Cuba nos costaría 25, 30 años de prisión, no se diga en Nicaragua. Entonces, o sea, a partir de eso, o sea, yo quiero, o sea, ¿cómo no? Que vaya a Cuba, pero cuando dejen de encarcelar a quien protesta, cuando permitan que se hable abiertamente y se critique a los funcionarios de ese país, cuando existe democracia, ¿cómo no? Que los inviten.
igual en Nicaragua. Pero mientras las poblaciones de ambas naciones estén sojuzgadas por esas élites que se dicen revolucionarias, que tienen en el caso de Cuba más de 60 años ahí dando el poder desde Fidel Castro, luego el hermano Raúl y ahora Miguel Díaz-Canel, o sea, realmente, o sea, hay que decirlo de manera clara, Cuba es una dictadura. Defender al gobierno cubano es defender a una dictadura que es antidemocrática, que violenta los derechos humanos, que encarcela a sus críticos y a los ciudadanos que protestan. Lo mismo pasa en Nicaragua. El presidente quiere defender eso, bueno, pues se quedará entonces de ese lado de la historia. Un lugar en el que alguna vez dijo Fidel Castro que la historia lo iba a absolver. No, ni a Fidel Castro ni a López Obrador la historia los va a absolver, si quieren quedarse de ese lado. Claro. Héctor, esta situación pues no deja desde luego bien a México, ¿no? Ante la comunidad internacional. Mira, yo creo que el presidente busca un liderazgo muy centrado en Centroamérica y en las islas de por ahí por el rumbo. Inclusive ya lo declaró que quiere retomar esa unión de Centroamérica. Bolivariana. Entre comillas bolivariana, ¿verdad? Pero ya ayer alguien del embajador de Barbuda y de Antigua declaró que a lo mejor ellos tampoco van y que 14 países no van. Pues sería como si yo me dedicara a la electrónica y dijera que porque no va mi amigo Ángel, no voy a la reunión de electrónica, a la convención de electrónica. Pues el que deja de hacer negocio soy yo. Entonces, pues de tarugo no voy, ¿verdad? O sea, realmente lo que buscamos es una integración de los países de Latinoamérica. Y el hecho de que no se invite a los países con los que no tenemos necesidad de tener ningún intercambio comercial, pues es bueno, no nos afecte nada como país. Y si no va Andrés Manuel, mejor que no vaya. Estamos mucho mejor representados por Ebrard que por Andrés Manuel, lamentablemente. Eso sí, y ojalá que el próximo presidente de México pues no lleve un corte con estas estupideces de política exterior. Sí, ya lo comentabas tú, ¿no? Hace rato, para que vaya y diga cosas que a lo mejor no debe de decir. Pues no tiene de lo que diga, bueno, al menos Marcelo Ebrard sabe que cuando un hombre trae traje y está de pie, pues va abrochado solo el botón, un solo botón del saco. Y cuando está sentado, el saco va desabrochado, desabotonado. Al menos Marcelo Ebrard sabe eso, porque el presidente ni eso. Vida y estilo hay que aprender. Traje toda la gira. Ni eso, vean las imágenes. Ya no digamos lo que dice, ¿no? Y, o sea, ¿y a dónde va a entregar nuestros impuestos, no? Porque al final de cuentas es eso, ¿no? Apoyar a la dictadura cubana con nuestros impuestos es deleznable. Pero bueno, independientemente de eso, ya nomás la imagen que da el presidente con ese tipo digamos, eso forma parte del protocolo también, ¿no? Está bien, a lo mejor el presidente no tiene esa cultura, no tiene los orígenes como para saber cómo vestir y saber cómo acomodarse un saco. Pero bueno, para eso debería de tener asesores, ¿no? Al menos. No seas tan exigente, él es muy humilde. Yo tengo una teoría. Al presidente nunca le ha gustado ir a eventos internacionales, siempre manda a alguien. Yo creo que lo de Cuba es pura excusa también para no ir. Sí, también. Realmente no veo yo una posición lógica, ni somos tan hermanos de Cuba como, bueno, la mitad de los de Morena sí están muy con Cuba, pero los pensantes no están, aunque sean de Morena, no están con Cuba. Es que no conoce el mundo, el presidente, no sabe la importancia de salir, o sea, le tiene miedo al extranjero. Bueno, pues porque pues también sabe cuáles son sus limitaciones. A lo mejor manda mejor que Marcelo a la no primera dama. Ya la mandó a Washington. También, ¿verdad? Puede ser una opción. El tema es la no primera dama con oficina y presupuesto multimillonario.
El tema es la discrecionalidad con la que se usan los recursos públicos cuando la señora formalmente no tiene una oficina, como si lo tuvieron las que sí asumían el papel de primera dama, porque no olvidemos de que yo no le estoy regatando nada a Beatriz Gutiérrez Müller. Ella desde el principio se excluyó, dijo Claro. que ella no iba a tener ese papel. En los hechos sí lo ha tenido de manera ocasional, ha ido a Europa, ahora fue a Washington, ha ido a Chile, a la Argentina. Entonces, bueno, o sea, cuando uno solicita información acerca de los recursos públicos que se gastan en esos viajes, te dicen que en presidencia te dicen que son inexistentes, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de opacidad y posible corrupción precisamente porque no existe una oficina que se encargue de eso como sí existió en otros sexenios con otras primeras damas, que eran las esposas de los presidentes y que se asumían como tales y de pronto fungían como en representación de sus cónyuges, pues cuando en algunos viajes o cuando vienen también esposas de otros presidentes, etcétera. El tema aquí es también, no creo que en la Cumbre de las Américas vaya a ir Beatriz Gutiérrez, pero de todos modos ese es también un tema al cual hay que estar atentos. Con el debido respeto, pero bueno, pues hay niveles para las reuniones también, ¿no? Digo, hay que ir preparados también en ese sentido. Pues bueno, con esto llegamos al final del programa. Yo le invito a usted a que nos siga, dele like a estos contenidos, a nuestras redes sociales y sobre todo emita sus opiniones con los temas que aquí le presentamos. El día de hoy me despido de Surya. Héctor, gracias por estar en este programa. Yo le espero aquí el próximo viernes. Cuídense y que tengan pues una semana formidable. Hasta entonces.